Bienvenidos a Fashion Find Out. Bienvenidos una vez más a Fashion Find Out, quien les habla, Katherine Dalis, la editora. En el episodio de hoy le tengo como invitada a Thalia Ku, ilustradora de moda. Y hoy conversaremos sobre su trabajo en el mundo de la ilustración y su visión en la industria. Bienvenida, Thalia, qué emoción fuerte tenerte aquí hoy. Hola, Catherine, mucho gusto. Muchas gracias a ti por esta invitación. Yo estoy muy emocionada de que podamos platicar. Para mí también es un honor tenerte aquí y que hayas aceptado esta invitación en el podcast. Y bueno, nada, vamos a comenzar esta entrevista. Me gustaría que me contaras más o menos cómo fue tu acercamiento en el mundo de la moda. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos o ese coqueteo con la moda? ¿Te gustaría saber cómo desde que yo era niña o ya cuando me decidí como a estudiar Desde una niña sí licenciatura? tenías esa inspiración. Creo que tenía alguna fijación por objetos como prendas o recuerdo, o sea, tengo memorias de ciertos objetos en el armario de mi mamá, como sus piezas de joyería. Durante un tiempo también quise ser diseñadora de joyería. Y ella me regaló unos libros muy bonitos, así delgados, creo que son como libros en francés y en inglés, y era uno sobre Yves Saint Laurent y otro sobre Chanel. Creo que me los habrá regalado cuando tenía como 12 años y yo obviamente no sabía leer francés y no sabía leer inglés tan bien, entonces recuerdo que solo como veía las imágenes y eso me cautivó bastante. Igual tenía otro libro de Salvador Dalí, de joyería de Salvador Dalí, que es bastante impresionante lo que ha hecho. Y yo solo estaba como maravillada más que nada con los objetos, pero nunca lo asocié como, más bien sí hubo unos momentos de mi adolescencia en los que dije, quiero ser diseñadora de moda, pero por vivir en una ciudad tan pequeña y también por no ver como referentes, o bueno, no conocía a gente que estuviera en ese mundo, no sabía exactamente, no tenía guía hacia qué podía hacer con eso. Yo pensé que no había como mucho futuro en esa carrera, entonces, de hecho, inmediatamente cuando tenía que decidir qué quería estudiar, me fui hacia arquitectura de interiores y bueno, ya después cambié de opinión. ¿Y en qué momento decides que lo que vas a estudiar o que lo que quieres hacer tiene como esa vinculación con la moda? ¿O cómo canalizaste ese interés que tenías de niña? Pues justamente creo que yo estaba cuando, sobre todo en México hace 10 años, no había muchas opciones para estudiar moda. Incluso recuerdo la escuela donde yo estudié, que es Centro, es de las mejores en México, si no es que la mejor para estudiar moda actualmente, pero hace 10 años, no sé si ellos llevaban apenas como unos 3 años abiertos, o sea, llevaban muy poco tiempo. Entonces eran carreras muy nuevas y yo no entendía muy bien, o sea, ¿te gusta la moda? Es solo haces diseño de moda, ¿no? Como en Ujú, muchos sí, exacto. países no has tocado vivir eso. Yo mucho tiempo pensé que, más bien después de graduarme, siempre estuve muchos años con la idea de, me hubiera gustado quizás estudiar historia de la moda o saber que existían como otras opciones que desde luego solo existen en el extranjero, porque en nuestros países no existen licenciaturas de ese tipo. Ujú. Pero para mí la decisión creo que fue muy espontánea. Me acuerdo que estaba en la escuela porque te daban como un año de tronco común y como la primera semana vi una colección de alguien que se graduó de moda y dije, no, yo no quiero hacer maquetas, sino quiero hacer como diseño de interior, quiero hacer diseño de moda. Entonces me cambié a diseño de moda, aunque de nuevo no fuera como el área ideal, porque no es como que me Ujú. gustara coser. Pero bueno, toleras muchas cosas hasta... Pero aprendí mucho y aprendí de historia de la moda, que fue algo que me encantó también. Y ahí fue como fui descubriendo otras ramas, ¿no? Descubrí periodismo de moda y fui como desenvolviéndome en otros aspectos de la moda. Y eso, ¿cómo llegas, por ejemplo, a trabajar para Vogue México como periodista?
¿Cómo fue ese proceso de venías a estudiar diseño y descubres el periodismo y cómo te conectas con eso? Ok, bueno, esa historia en particular es un verano que me fui a estudiar a Londres. Tenía 21 años y para mí llegar a Londres y ver como era un mundo, o sea, todavía lo recuerdo, era como, wow, yo me sentía así como impresionada, o sea, fui a esta escuela que se llama Central Saint Martins y estaba estudiando un curso de verano de diseño de moda. Fui muy afortunada de poder estudiar ese curso realmente. Había estudiantes de India, de Rusia, de Australia, de Italia, o sea, gente de todas partes del mundo, como con tanta, era una energía de querer ser los mejores. Y era como, se sentía como una competencia así, era un curso y se sentía como competitivo, la gente estaba de que ellos querían ser el mejor en el curso. Claro, porque muchos de esos estudiantes incluso después entraron a alguna licenciatura en Central Saint Martins. Entonces, era una oportunidad para ellos, ¿no? Como si querían realmente estudiar después ahí. Pero para mí, esa experiencia de vivir la moda en otro país y de ver, obviamente, la diferencia, que bueno, el Reino Unido está años luz de lo que estamos en México, pero ver esa diferencia hace 10 años era como, ¿por qué en mi escuela nadie está emocionado? ¿No? Así como, ¿por qué en mi escuela no hay como esta emoción? ¿Por qué nadie tiene esta hambre de aprender como la tienen en este curso o en estas personas? Y bueno, era otro mundo. Y ahí me enamoré de las revistas. No recuerdo cómo entré a alguna tienda con revistas de moda independientes, que tienen así muchísimas, muchísimas revistas en los stands. Y parte de esto y la idea de poder crear algún espacio donde yo pudiera como sentir esa misma emoción que sentí en el salón de clases y como experimentar y realmente crecer, fue lo que me llevó a decir, voy a hacer una revista. Y fue una idea como un poco de la noche a la mañana, realmente, pero fue como esa inspiración. Y luego vi que existía la carrera de periodismo en moda y fue como, oh, ok. Y entonces me metí a un curso online. Entonces yo desde México estaba en mi curso online en Londres, así, a mitad de mi clase en México yo tomaba mi curso online de periodismo y bueno, ahí me fui como, fui tomando otros cursos y me fui como metiendo en ese mundo poco a poco. Era algo que me emocionó. ¿Y qué aprendizajes te llevas de ese tiempo como periodista de moda? Ah, bueno, sí, perdón, Catherine, también me preguntaste cómo llegué después a Vogue. Es que es una historia medio larga. Ya hice mucho, he hecho muchas cosas. También tenía un blog en esa época porque cuando conocí a estos estudiantes de moda de otras partes del mundo, dije, qué interesante, yo quiero hablar con ellos y quiero saber cómo es en sus países. Mm. Había conocido una chica de Honduras que me contaron un poco sobre cómo llegaron a Londres y dije, wow, o sea, ¿qué onda con esto? Qué interesante. Entonces la entrevisté a ella, entrevisté a otra de las chicas de la India y tuve como esa experiencia de conectar con otros creativos en otros países, que además en esa época no había social media como ahora, entonces no era nada sencillo encontrar a la gente. Ujú. A veces recuerdo que hasta entrevisté a una chica de Japón y no hablaba muy bien inglés, pero logramos como algo, pero fue muy interesante hacer ese ejercicio. Y eventualmente yo lo que estaba haciendo era prepararme, yo quería estudiar una maestría en periodismo de moda, entonces dije, voy a crear toda la experiencia que necesito ahora para poder dar ese paso, regresar a Londres e irme allá, que es donde yo quería estar. Y después de la escuela, lo que hice más bien fue estudiar un certificado de posgrado y eventualmente regresé a México y entré a trabajar a Vogue. Entonces, más o menos ese fue como el camino hacia Vogue México. Y el aprendizaje de Vogue, yo creo que de las cosas más valiosas que me llevé de estar en... Aprendes muchas cosas porque obviamente es un ambiente de, eh, de mucha demanda laboral, o sea, mucha demanda de las personas que están trabajando ahí. Necesitas, necesitas tener mucha resistencia para trabajar en ese ambiente y es pesado, no es nada sencillo, pero,
pero justamente me ayudó a entender todo el panorama, me ayudó a entender cómo funcionan las cosas más básicas. Pero de las cosas, de nuevo, más valiosas fue que mi editora de esa época, que es Carla Castañeda, ella me pegó un poco como esta pasión que ella tenía por la moda latina. Porque quizás era algo que yo no tenía en ese momento tanto o no entendía como tanto, no tenía ese panorama, ¿no? No llevaba mucho tiempo trabajando en moda y venía además de trabajar en revistas en Londres y el panorama es muy distinto. Si tú te vas a un país así, la moda, cómo funciona todo, las revistas, las carreras, cómo se desarrollan, es muy, muy distinto a cómo se desarrollan en nuestra región. Entonces, eso creo que fue lo más valioso. Y o sea, poder estar en contacto con tantos creativos, sí me llevé como buenos contactos de ahí, ¿no? Porque era gente que yo entrevistaba todo el tiempo y eventualmente se convirtieron como en diseñadores más top o la gente como te empezaba a reconocer porque trabajas en Vogue. Entonces, pues generas muchos contactos a partir de eso y es algo que ayuda mucho laboralmente. ¿Y en qué momento para ti la ilustración o si dibujar pasa de ser como un hobby a ser como algo a lo que te quieres dedicar y a lo que quieres, sí, con lo que quieres trabajar? Creo que ese paso fue muy orgánico, porque yo llevaba como años trabajando en esto que era, yo quiero ser periodista en moda y estaba como muy obstinada con esta idea y era, quiero trabajar en una revista. Pero creo que muy en el fondo algo no se sentía como que yo sentía que no había encontrado mi lugar. Sentía que eran como ciertos peldaños que yo tenía que completar porque quería aprender de eso en ese momento. Entonces era como, quiero aprender en medios digitales. Ok, voy a trabajar en Vogue. Quiero hacer una maestría en el extranjero porque quiero entender más de medios digitales. Lo voy a hacer. Pero sí, no me sentía como 100% hallada. Y la ilustración fue algo que siempre me gustó hacer. Y déjame ver, perdón, estaba viendo mis notas sobre eso porque es un camino como un poco enredado, pero cuando yo trabajaba en Vogue empecé a dibujar otra vez como en mis tiempos libres porque era algo que podía hacer como para relajarme después de estar sentada en la oficina todo el día y eventualmente empecé a hacer cositas, o sea, subía cosas a mi Instagram, apliqué para un concurso en Facebook de una marca de belleza mexicana, lo gané. Entonces fueron como unos 3 años más o menos que yo estuve como jugando con la idea de que podía dibujar, pero nunca lo tomé como tan en cuenta como una profesión. Entonces por eso quizás no daba como el salto. Y bueno, eventualmente cuando me mudé a Ámsterdam, tuve como algún clic ahí interno que dije, ahora es el momento, tengo que hacerlo, voy a dedicarme a trabajar en mí, en mi estilo, en mi portafolio y voy a hacerlo. No estaba muy segura quizás dónde iba a acabar, pero solo sabía que ese era como mi camino. Entonces fue algo que empezó como, y eventualmente junté, ¿no? Creo que fue más o menos hace dos años o año y medio, no tiene mucho, que dije, wow, todo hizo clic. O sea, todo lo que estudié, todo lo que me gustaba, todo lo que todo el tiempo batallaba de qué quiero ser periodista o quiero hacer esto, quiero hacer tantas preguntas que tenía cuando estaba en mis 20, de repente como que todo se juntó y dije, estoy haciendo exactamente lo que siempre quise hacer, pero no sabía cómo iba a llegar a ello. Entonces estoy haciendo como muchas cosas, estoy en educación, Control Latin Fashion, estamos haciendo cursos, estoy en periodismo de moda todavía, incursiono, además mezclo la ilustración con las cosas de periodismo de moda que sé, o sea, también me gusta como escribir a veces e ilustrar moda latina, entonces todo se juntó de alguna forma muy extraña, pero estoy agradecida realmente por ese proceso. Qué cool poder ver como, o sea, en tu historia encontrar ese punto donde dices, porque quizás para las personas como yo que estamos comenzando, a veces uno tiene como muchas preguntas, ¿sabes? No sé si es cosa de los 20, no lo sé, pero es Creo como que sí. que, como que uno tiene muchas preguntas y es como por dónde comienzo y
Y es como, bueno, y me gusta esto y aquello, y cómo se junta todo esto al final, ¿no? Y entonces es muy lindo como ver en tu historia que llegas a ese punto donde haces clic y como que todo de alguna forma concuerda, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu proceso para consolidar o, o como definir tu estilo en la ilustración. Sí, justo, bueno, me preguntaste esto al inicio, Catherine, Ajá. y yo me tomé unos 6 meses para solo dibujar. Entonces comencé a dibujar diario, era como un reto, todo porque le hice una pregunta a una artista que me gusta mucho, que es británica, y ella estaba en un Instagram Live pintando y dije, le voy a preguntar, creo que yo estaba como con la duda de qué voy a hacer como ilustradora, no entiendo, qué hago, me sentía como muy trabada, y me acuerdo que le pregunté, ¿cómo encuentras tu estilo personal? Y ella me contestó afortunadamente como solo tienes que dibujar y dibujar y dibujar, así dibuja por 6 meses, creo que fue lo que dijo, y eventualmente tu verdadero yo va a salir. Y esa frase se me hizo interesante porque no me estaba diciendo como, no, practica para la perfección o practica y vas a llegar a, o sea, la idea de que tu verdadero yo tiene que salir en tu trazo y que le tienes que dar esa oportunidad de dirte en tu ilustración, eso fue lo que se me hizo interesante. Entonces dije, ok, voy a ver qué sale, ¿no? O sea, justamente, ¿quién es mi verdadero yo? Voy a tratar de intentar esto. Así que me senté así, de verdad fui como muy firme con este reto, lo comencé. Los primeros dibujos que tenía eran espantosos, porque además acaba de, tenía un iPad, entonces lo estaba aprendiendo a usar y yo dibujaba terrible en el iPad. Y dije, bueno, o sea, pero pasaba página, era como, ok, lo empecé a ver como un proceso y no tanto como esta idea de es que no me sale perfecto. Entonces dije, Mm. esto es un proceso, va a ser largo, voy a ver qué pasa en 6 meses. Entonces, una vez que estuve como dentro de esa mentalidad, pude, pude realmente como solo sumergirme en mi trabajo, dejar de juzgarlo y decir, esto me va a tomar más de 6 meses, me va a tomar un año, me va a tomar 2 años. Y lo que yo hacía era ir al Instagram de ilustradores o artistas que admiraba y me iba como hasta el final y veía en qué año comenzaron a subir su primera ilustración y cuánto tiempo les fue tomando, así iba viendo casi foto por foto y veía, ok, en este año, como 3 años después les dieron un trabajo con tal marca. 2 años después, entonces yo ya sabía que iba a ser un proceso largo. Entonces, para mí sí fue como la idea de simplemente estar en un autodescubrimiento con mi dibujo. Me encanta, me encanta eso que me dices porque justamente en un podcast yo también escuché a, no recuerdo quién, pero sé que estaban entrevistando, creo que era una diseñadora o algo así, y decía como que cualquier cosa que uno hiciese, ¿verdad? Tenía que darse un tiempo de un año. Si uno lo hacía constante, o sea, si tú eras constante durante un año, en ese año tú ibas a descubrir algo, o sea, ibas a encontrar algo y tenía que haber como que un descubrimiento al final de ese tiempo y que si no había, como que la llamaran a ella y que ella nos guiaba, ¿no? Entonces, eso me impulsó a mí como decir, ok, tengo que ser constante en esto que estoy haciendo. Y justamente cuando estaba como investigando para hacerte esa entrevista, lo primero que hice fue viajar hasta tu última, o sea, tu primera publicación, mejor dicho, y dije, ok, cuando Talía comenzó, estaba yo en el colegio. Y dije, wow, y fui subiendo poco a poco y me di cuenta de cómo ha ido evolucionando tu trabajo y cómo, sí, cómo de alguna forma has caminado y has dado cada paso y cómo ibas contando tu historia y cómo te ibas involucrando. Y creo que es muy bonito a veces entender que las cosas llevan un tiempo, ¿no? Porque sobre todo ahorita en la actualidad uno como que quiere todo, que sí, mañana me duermo y voy a tener todo listo, todo resuelto. Y es que entender que la vida es un proceso. Sí, 100%. Y creo que también es algo de cuando
tienes 20 y te quieres comer el mundo, ¿no? Y quieres que ya todo pase inmediatamente. Creo que sí es como un síndrome, y ese es como el consejo que siempre doy a la gente, que es como tengan paciencia, porque, y quizás suena muy, no sé, cuando le dices a alguien ten paciencia, quizás no, es como muy fácil ignorarlo, pero de verdad es que las cosas toman tiempo en marinar. O sea, yo tenía ideas, me acuerdo que cuando tenía 21 años, yo decía que me interesaba trabajar en educación de moda, pero no sabía exactamente cómo hacer eso, no sabía cómo iba a poder hacerlo, y me tomó una década concretar un proyecto que yo inconscientemente entré a la educación de moda y fue como, ok, wow, o sea, lo que quería a los 21 años lo logré a los 31, pero ni siquiera fue como muy conscientemente. A veces tienes que dejar que las cosas se vayan como acomodando, pero sí creo firmemente en que tienes que ir trabajando, o sea, tampoco puedes esperar que las cosas te caigan como de la nada, y sobre todo tienes que darte el tiempo de aprender lo que necesitas para llegar a ese lugar, ¿no? Que es algo que tú me comentabas como al inicio, es como, ¿qué necesito yo hacer para llegar a este lugar? Entonces, incluso trabajar como un poco desde, yo lo que hago mucho con mis metas es como trabajarlas al revés, entonces quiero llegar aquí, ¿qué tengo que desglosar, ¿no? Para llegar hacia el momento en el que estoy. Y a veces esas cosas van a cambiar y creo que eso también hay que aceptarlo, ¿no? A veces las cosas cambian y creo que eso también está bien. Hay que abrirnos a la experiencia de otras cosas, pero hay que tener paciencia. Eso sí es algo muy, muy, muy importante. Y sobre todo disfrutar y realmente cada momento, ¿no? Todo verlo como un peldaño que eventualmente te va a llevar a ese otro lugar, no ser tan desesperados, que era algo que me pasaba a mí también mucho. Sí, creo que hay que ser paciente, constante y entender que hay tiempo para desarrollar las cosas es la clave. O sea, suena muy fácil cuando uno lo dice en palabras. La cosa es ponerlo en práctica como en nuestra vida, ¿no? Y en eso que decías como de disfrutar el Exacto. proceso. Y en eso de disfrutar el proceso, Thalía, ¿qué crees que es lo más bonito y lo más difícil de tu trabajo? Em, ok, bueno, lo que más disfruto de mi trabajo realmente es conocer a creativos y conocer a personas como tan talentosas de la industria, no solo diseñadores, sino académicos, gente como tú, Catherine, que están como construyendo sus sueños. Todo eso me inspira mucho. Realmente me encanta conocer a gente de otras partes de Latinoamérica y sus proyectos. Eso es lo que más me emociona. Y lo más difícil de lo que hago actualmente es crear un balance entre mis dos negocios, porque estoy por un lado, tengo Joy Latin Fashion, que mi rol es un poco distinto, no es más como de dirigir, un poco más de estrategia, de marketing y de tomar ciertas decisiones como ya más de negocios. Y luego está la parte de Thalia Q, que es mi plataforma de ilustración que me genera mucha felicidad y es como algo más personal, ¿no? Entonces, donde yo puedo poner como mi granito de amor y hoy quiero dibujar tal cosa y es lo que me llena que me da mucha felicidad en un aspecto distinto de lo que lo hace Your Latin Fashion. Entonces, más que nada eso, como balancear las dos cosas, porque a veces el tiempo no alcanza y, y bueno, no te puedes partir en dos, ¿no? Entonces tienes que ser justamente entender que, sobre todo si estás haciendo dos proyectos, dos negocios, es como entender que las cosas a veces son más lentas de lo que uno quisiera, pero bueno, es el sacrificio. Y cuéntame un poquito en cuanto a la ilustración, ¿de dónde viene esa decisión de voy a ilustrar moda latinoamericana? Porque como bien me has contado, creo que desde muy pequeños uno está muy expuesto como a la moda de afuera, ¿no? O sea, la moda europea,
La moda, sí, la moda que se da allá y uno se educa y tú, o sea, tú dices, yo amo la moda y piensas en Chanel, en Dior, en Dolce & Gabbana, en Sí, Balmain, piensas en todas esas marcas, pero a ti te preguntan un diseñador latinoamericano en un principio y es como, ¿ah? Entonces, creo que a todos, bueno, me involucro en este proceso, me ha pasado que me estoy educando en conocer la moda latinoamericana y creo que es un proceso súper bonito y es diferente a como uno aprende la moda de afuera. Entonces, en ese sentido, quería que me explicaras eso, cómo tomas esa decisión de voy a ilustrar moda latinoamericana porque además creo, por lo que he visto en tu Instagram, también es como un proceso tuyo de voy a educar a través de mi trabajo, ¿no? O sea, como que voy a o dar a conocer como que esto que está acá en Latinoamérica y que es tan nuestro y que también tiene como su mérito y su valor, ¿no? creo que fue, bueno, la primera idea sobre ilustrar moda latina la tuve más o menos, fue cuando se me ocurrió la idea de hacer Yo Latin Fashion. Mm, Entonces, porque aunque ahora somos una plataforma educativa, comenzamos como una iniciativa de ilustración. Entonces, esto fue hace como 4 años y yo estaba viviendo en Ámsterdam y justamente estaba como eh, apenas comenzando en el mundo de la ilustración y seguía mucha gente en Instagram, entonces veía lo que hacían otros ilustradores y estaba como observando más que nada, ¿no? Como qué trabajos tenían, etcétera. Y algo que noté es que un par de ilustradoras colombianas que admiro mucho, que ahora son buenas amigas, yo veía que ellas trabajaban para marcas colombianas, les hacían estampados, iban a los desfiles en Colombia y yo dije, wow, ¿cómo es que ellas están haciendo eso y por qué en México no he visto eso? Entonces hice como un post en Instagram donde dije, ¿por qué no estamos dibujando moda latina, no? Y como fue una reflexión que tuve así como a medianoche, que de repente sentí como algún tipo de fuego dentro de mí. Dije, es que, ¿qué está pasando aquí? No sé qué. Y entonces, bueno, ya lo escribí en Instagram y convoqué a otras personas que quisieran unirse a dibujar moda mexicana durante Fashion Week México, ya que lo compartieran en Instagram con un hashtag, justamente argumentando esta idea de es que siempre estamos dibujando a otras personas, a otros diseñadores internacionales, y qué pasa cuando los ilustradores también empiezan a apoyar la moda local, que, o sea, eso va a generar también eso aporta, ¿no? Eso también le genera difusión a la moda de nuestro país y es importante que todos en la industria estemos como aportando. Entonces, de ahí fue la idea inicial. Eventualmente empecé como a ir agregando un poquito más de moda latina en mi trabajo y creo que esto fue como orgánico. Yo decía desde hace un par de años, es que yo quiero trabajar con marcas latinas y no estaba tampoco muy segura cómo lo iba a lograr, porque empecé trabajando también con muchas marcas como ilustrador antes de la pandemia. Buenos trabajos son como ilustración en vivo, entonces vas como a eventos de marcas de lujo por lo general y te invitan como a hacer retratos o a intervenir, ya sea como botellas de alcohol o empaques o etcétera. Entonces empecé haciendo como mucho ese tipo de trabajo y luego ya yo quería trabajar con marcas latinas, pero bueno, se fue dando como una forma orgánica hasta que eventualmente ya también fue algo como mucho más consciente de mi parte, que yo dije, ok, me gusta dibujar moda latina, eso me hace distinta, ¿no? A otros ilustradores, entonces voy a tratar de ser más auténtica a lo que yo quiero y voy a construir eso también dentro de mi branding, sobre todo porque veía que mi audiencia respondía a ello, era como de, ay, es que yo quiero saber moda latina, voy contigo, y es como, ok, interesante, supongo que eso es como, más bien en esa época pensé, ok, creo que ese es el valor que yo tengo, como que le puedo dar a mi audiencia, ya pensando como en términos de cómo construyes una marca, ¿no? Como más branding, eh, que suelo entrar mucho a esos debates y temas porque es algo que me gusta. Entonces, fue más o menos así el proceso. Fue un poco de una misión, ¿no? Como personal, hacia algo como orgánico que me gustaba hacer personalmente y hacia ya una decisión más consciente
de branding. Entonces fue como una serie de pasos. De alguna forma llegaste como a eso que las personas dicen de crear, o sea, que llegas a un punto donde es como orgánico tu interacción como que con tu target y tú y pues todo Exacto. Un sweet queda spot. exactamente. Sí, sí, sí. Y Thalia, de todos los trabajos que has tenido como ilustradora, que leí que has como hecho trabajos para Harper Bazaar, para Fendi, para Lancôme, para hacer la Torre Ferragamo, de todos esos trabajos, ¿cuál ha sido el más retador y por qué? Sí, creo que de los trabajos de ilustración que hago, realmente por lo general, sobre todo cuando los clientes, últimamente que estoy haciendo mucho trabajo como que, que los clientes con los que trabajo son marcas latinas y me dan como oportunidad de realmente proponerles y sugerirles y que puedo hacer como mi arte simplemente con su ropa. Eso es mi parte favorita y es lo más divertido siempre, porque incluso aunque el cliente tenga una idea, me dan bastante libertad. Entonces, aprendo mucho con ellos también, de verdad, creativas, emprendedoras que yo admiro muchísimo, entonces siempre puedo aprender muchísimo de ellas. Pero los trabajos que más han representado un reto, más bien diría como en diciembre me tocó pintar, no me acuerdo si eran como 80 o 100 sobres a mano para Lancôme. Eso fue, son como el tipo de trabajos que a veces se me hace como un poco complejo, sobre todo por el tiempo, porque no te dan así de, toma 3 semanas para pintarlo, es como, estamos en 5 días o en 6 días, entonces estás todo el día trabajando. Esos por lo general son los trabajos más cansados y más complejos. Fuera de eso, la verdad es que no, o sea, no me quejo de, de otro tipo de cosas. Solo cuando tienes poco tiempo es cuando es un poco más complicado. Y digo a decir que de alguna forma, cuando ves tus trabajos en la ropa, es como de alguna forma diseñar, no es igual, pero mezclas un poco esa pasión que tenías de antes, cuando empezaste a estudiar como todo lo de la moda y eso. También leí en una de tus publicaciones que te gustaba como ponerle un toque de humor a tu trabajo. ¿Cómo integras ese elemento? O sea, ¿cómo decides que vas a integrar el humor? Porque, por ejemplo, yo, yo lo pregunto porque a veces a mí me cuesta un poco salirme de mi mente de periodista como con una estructura y pensar en cómo hago esto con humor. Entonces me parece súper cute, o sea, súper genial que tú puedas integrar eso en tu trabajo y quería saber cómo es ese proceso y cómo llegaste a él. Creo que tuve una fase de esto el año pasado, sobre todo. De nuevo, creo que todos son fases y vas explorando. Y también, la verdad es que como artista vas buscando cosas que al final del día, digo, al final del día eres un negocio también. En algún punto tu hobby se vuelve un negocio y ahí es cuando llega como esta problemática, ¿no? De es que quiero trabajar, pero si yo me la paso todo el día solo pintando, nadie me va a comprar, ¿no? Entonces, tienes como las dos cosas de que tienes que pensar en tu negocio y tienes también que darte tu tiempo personal para hacer lo que tú quieras. Entonces, el año pasado estuve muy metida en esto de, me gustaba como hacer cómics, hacer un poco de sátira de cosas que pasan en la industria de la moda, simplemente, y la idea surgía, no sé, leía algo en un artículo y decía, ¿qué onda con esto? ¿No? Entonces solo era algo que a mí me causaba como conflicto y decía, ¿qué está pasando? Entonces lo quería compartir y era algo, es algo que, bueno, era algo que me gustaba hacer bastante, era una forma muy divertida de expresarme. Siempre me gustaron los cómics como bueno, los personajes como Mafalda, por ejemplo, ¿no? Personajes que cuestionan el mundo y la forma en que las cosas están. Entonces, bueno, empecé como a incorporarse en mi trabajo, creo que fue una época de exploración. Ahorita ya no lo estoy haciendo tanto porque estoy encontrando como otras formas de construir mi marca y construir mi trabajo, pero quién sabe, quizás a futuro regrese esa parte. Ahorita no lo veo como tan necesario en mí como expresarla, pero de nuevo es como, creo que hay que respetar
las etapas por las que tienes que pasar, porque si no siempre te vas a quedar con la duda. Entonces, si yo quizás no hubiera estudiado periodismo de moda, siempre me hubiera preguntado cómo hubiera sido eso, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hice, me quité la espina de hacerlo y ahora puedo seguir adelante con otras cosas. Entonces, solo respetar tu proceso creo que es importante. Me gusta. Y te iba a decir que justo en Draw Latin Fashion, a veces como que suben memes que amo, porque son geniales. Los memes han resultado todo un éxito. Sí, sí, es cierto. No hablé de Draw Latin Fashion, pero sí, utilizamos también mucho el humor ahí para conectar con la gente. Creo que eso es algo, crear cosas con las que todos nos podamos identificar. Y ahorita estamos haciendo esta dinámica de que más bien la gente nos sugiere qué memes pueden crear con las imágenes que les damos. Y yo me río mucho. Ayer estaba viendo los comentarios que la gente, yo, ¿qué onda con esto? Está buenísimo. O sea, al final es como todo la idea de los memes, ¿no? Es que puedas conectar y que te puedas identificar con los demás. Entonces, la verdad es que esa ha sido una dinámica muy entretenida para la comunidad. Y cuéntame un poquito sobre Draw Latin Fashion, que es una plataforma creativa y como educativa en moda latina. ¿Qué te motivó a crearla y bueno, ya me has comentado un poco que tenías como que este deseo a los 21, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esperas o deseas lograr a través de ella? Creo que, bueno, en Draw Latin Fashion ya conté la historia sobre, ahorita hace un ratito, sobre cómo surgió esta primera idea, que era una iniciativa de dibujo, pero yo llevaba ya como, no sé si llevaba unos 3 años, unos 2 años haciendo las iniciativas de ilustración de Draw Latin Fashion y veía que era algo que le interesaba a la gente, o sea, la comunidad estaba como creciendo, pero yo pasaba ya mucho tiempo haciendo cosas de la plataforma y decía, bueno, esto no me está generando nada, o sea, sí está bien hacer las cosas por amor, pero eventualmente tienes que monetizarte porque si no, ¿cómo comes, no? ¿De qué vives si todo tu tiempo lo inviertes en eso? Entonces ya fue cuando se empezó a pensar en Draw Latin Fashion como cuál es el futuro, qué es lo que puede hacer. Y me asocié con un amigo que tiene una agencia de marketing digital y gracias a él empezamos como a plantear, bueno, podemos probar hacer esto, se puede probar hacer esto, vamos a tratar de crecer la plataforma de esta manera, cambiar los temas. Entonces empezamos como a explorar nuevas líneas para la plataforma y siempre como fiel a esta idea de que queremos apoyar la moda latinoamericana. Entonces fue como muy orgánico el crecimiento y nosotros estábamos empezando apenas a ejercer como una agencia de ilustración, que esa era como la idea detrás del negocio al inicio. Y de repente llega la pandemia y todo se para y fue como, ok, eso ya quedó como congelado. Entonces, lo que hicimos de forma orgánica fue que estábamos apenas grabando un canal de YouTube con Francelia Rodríguez, que es mi colega periodista de moda, y dijimos, bueno, vamos a lanzarlo, vamos a grabarlo desde casa, lo hacemos durante la pandemia, ¿no? Porque no nos vamos a poder ver, no sé. Y empezamos con el canal de YouTube, luego empezamos con algunas charlas y todo fue, o sea, de verdad todo fue una forma muy orgánica. Se me ocurrió hacer esta charla de un minuto a otro, así de, oye, estoy viendo este live, se me hace interesante, ¿por qué no hacemos esto? Entonces empezamos como a generar estas charlas, estas conferencias, y juntamos como una comunidad sin pensarlo demasiado, solo de nuevo, de una forma orgánica. Y eventualmente fue como, ok, ¿y por qué no lanzamos un curso de periodismo? Que era algo que ya había tenido en mente desde hace un tiempo, porque Franceli y yo siempre teníamos conversaciones sobre cómo nos hacía falta periodismo de moda en México. Entonces fue como, bueno, ahora o nunca, hay que hacerlo, hay que probar. Se llenó el curso y luego fue como, ok, la gente le interesa esto, hay que hacer otro y hay que hacer otro. Y de repente, ya en un abrir y cerrar de ojos, perdón, fue como, ok, creo que la dirección de Draw Latin Fashion y el propósito de esta plataforma es educar. Entonces, de nuevo, a veces hay que respetar un poco el proceso y ver hacia dónde te lleva. Entonces, desde que empezó el año tenemos como esta firme idea de ser una plataforma educativa en moda latina. Tenemos
más cursos planeados este año, una comunidad en nuestra página web donde te puedes inscribir, es gratuita, tenemos una charla cada mes gratuita en el sitio web y bueno, estamos tratando de generar de aportar lo más posible a la nueva generación en la moda latina, que además la tienen, no está nada sencilla la situación, ¿no? O sea, encima de la pandemia, la crisis económica, que ya viene el calentamiento global, la crisis, ¿no? De clima, y nosotros apenas estamos así no hay, de apenas hay escuelas de moda con una primera generación graduada, apenas no sé qué, y ya tienen que estar pensando en la sostenibilidad. O sea, hay tantas cosas que nosotros no logramos desarrollar a tiempo y ahora ya tenemos como otros problemas encima. Entonces, creo que mientras más podamos ir generando alianzas en nuestra región y hablando de estos temas y que las nuevas generaciones estén enteradas de los temas, que digan, oh, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí con esto? Porque no hay mucha información en español también, que me imagino te has dado cuenta, como cuando tratas de buscar información de moda, es difícil encontrar información de español buena, bien investigada, etc. Entonces, hay como hay muchos faltantes en la región. Estamos tratando de, ahora sí que hacer todo lo posible por ir aportando como poco a poco hacia ellas. Está increíble porque yo creo que a muchos nos hubiese gustado eso, tener como que en el momento de que hay que escoger como que qué vas a estudiar, qué vas a hacer, como opciones en la moda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que de niña, bueno, ya de adolescente, mejor dicho, como a los 14 o 15, yo decía como, ay, quiero estudiar diseño de moda, ¿no? Por ejemplo, acá en Caracas, creo que hay una o dos escuelas, pero para mí no me, o sea, a mí no me convencían del todo, ¿no? Entonces yo decía, ok, voy a buscar escuelas afuera. Las escuelas afuera eran increíbles, pero eran también increíblemente caras para mí en ese momento. Entonces era como, bueno, ok, en ese momento yo dije, no voy a estudiar diseño de moda porque no, o sea, donde yo quiero estudiarlo no puedo hacerlo. Entonces dije, ok, entre mis gustos, mis cosas, que es una carrera que me permita como combinar todo y posiblemente en un futuro entrar como que en la industria de la moda. Entonces dije, bueno, voy a estudiar comunicación. Pero, por ejemplo, en mi carrera, en mi universidad, a pesar de que es muy buena y todo eso, la moda es, o sea, cero. Nadie nunca dijo, y que, mira, existe algo como periodismo de moda, fotografía de moda o algo así, ¿sabes? Eso es algo que yo aprendí, que investigué y que descubrí y que dije, ah, ok, afuera existen esas posibilidades. Entonces creo que es increíble o sea, como que sí, un poco que surge de la necesidad de lo que, o sea, que necesitamos, valga la redundancia, o que estamos buscando las personas acá que nos gusta la moda y estamos en Latinoamérica y capaz no hay tantas opciones, aunque bueno, cada vez hay un poquito más. Creo que es una labor ejemplar y súper esperanzadora, a pesar de que tenemos como 800.000 retos, ¿no? Pero, Sí, sí, pero exacto. creo que está Gracias, increíble. Carla. Creo que haces un punto interesante con la estudiar en el extranjero, porque yo estudié periodismo de moda en otro país y, y o sea, las cosas que ellos me decían y cómo ellos te preparan para trabajar no tienen nada que ver con la situación en nuestro país. Entonces, incluso a veces si tú te vas a otro país, y esto lo hablo desde periodismo de moda, creo que diseño, no, en diseño también, o sea, si tú estudias fuera vas a tener que llegar y simplemente adaptarte, ¿no? A ciertas circunstancias que van a ser muy distintas de lo que ellos te decían allá, porque ellos tienen una industria muy avanzada, entonces no pueden y los profesores nunca se imaginan lo que es trabajar en México, ellos no tienen ni idea. Entonces, no saben cuáles son nuestros retos, no saben cuáles son los problemas que tenemos, la escasez de ciertas cosas que hay, o sea, en Venezuela, por ejemplo, la escasez de materiales, también he escuchado de Uruguay, la escasez de materiales. Pues ese tipo de cosas los profesores en el extranjero no te lo van a saber ni resolver, no saben qué onda con eso. Entonces, eso es algo que justamente, por ejemplo, en el curso de periodismo de moda que damos, es algo que les tratamos de explicar. Es como nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia, ya trabajando
localmente y también escuchando a otras personas que trabajan en el medio en estos países y los retos a los que se van a enfrentar. Y de alguna forma se están enfrentando a un campo que es algo positivo. Tenemos un campo muy árido, ¿no? Entonces le decimos a los estudiantes de periodismo de moda, ustedes tienen la oportunidad de crear las bases o sea, de una mejor industria. Ustedes realmente pueden aprovecharlo y empezar desde cero, porque no hay países donde no hay casi nada. Entonces, ustedes pueden poner esa como primer piedra o esas primeras piedras en el camino. Es una gran oportunidad, pero también es un súper reto, ¿no? Pero hay que ver, ahora sí que les decimos siempre, vean las oportunidades en sus limitaciones, pero hay que entender realmente qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra región. Entonces, siempre hay forma de, de ver lo positivo también. De darle la vuelta, sí. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿en qué crees que se diferencia la industria en la que comenzaste a la industria que podemos ver actualmente? Justo creo que es algo que mencionaste hace ratito sobre, bueno, las redes sociales, ¿no? Creo que eso es, o sea, si Draw Latin Fashion hubiera existido cuando yo era joven, justamente hubiera sido como, oh, wow, ok. ¿Qué hay allá, no? Que hay gente en la industria latina que está haciendo estas cosas, qué interesante. Entonces, creo que esa es la mayor diferencia, que ahora hay más información y que la gente tiene acceso a entender qué ramas pueden, qué caminos pueden tomar, que hay otras opciones, pueden conocer fácilmente en Instagram académicas de moda en Colombia, en París. Entonces puedes como tener este contacto y esta información tan a la mano. Creo que eso es algo súper valioso, ¿no? Y es algo que no tenía cuando yo empecé. Entonces, eso está increíble. La verdad es que aprovecharlo. Yo lo aprovecho todo el tiempo. Totalmente, total. ¿Y hacia dónde crees que va ese futuro o cómo te imaginas la industria de aquí a 5 años? ¿Cómo crees que va a ser ese futuro? La industria latina, Ujú, mm, bueno, en México, la verdad no sé, no soy muy trend forecaster, sé que, o sea, he escuchado algunas cosas que probablemente pasen, pero honestamente lo único que puedo hacer es concentrarme en el presente. No estoy muy segura, es que no sé. Yo espero que en unos 5 años la industria latina sea como un referente a nivel global y realmente sea como mucho más reconocida, que la gente nos voltee a ver, pero también creo que tenemos que tener mucha precaución. Una, con vender esta idea de moda latina, que creo que en el extranjero, si tú dices moda latina, la gente piensa como un vestuario como muy tropical, muy ujú. exótico. Entonces también, por un lado, puedes vender este sueño de moda latina en el extranjero, que puede ser dañino, pero también nos puede ayudar a posicionarnos. Entonces, bueno, hay como dos lados de la moneda ahí. Esperemos que simplemente se voltee a ver más a las industrias emergentes o que se voltee a ver más a México. Creo que Colombia está teniendo un boom ya desde hace un tiempo. Ujú. Ahorita Kika Vargas, que está nominada como semifinalista en el premio del BMH, creo que eso está genial, pero que realmente los países puedan generar un poco más de propuesta también. Eso sería bueno, que cada país realmente volteara a ver lo que tiene, ¿no? Y de nuevo, sobre tus limitaciones, qué es lo que puedes proponer hacia cosas distintas y que sean referentes, que se hable de nosotros a nivel internacional y que se nos empiece a voltear a ver como una región que está generando cosas interesantes, pero de nuevo hay que tener cuidado con todo lo que puede pasar cuando se habla de la moda latina, que se puede caer en problemas de exotización. eh, También se habla mucho sobre decolonizar la moda, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas, pues hay que tomarlos en cuenta como nuevas generaciones, también para que los referentes que nosotros vayamos creando ahora sean positivos en el extranjero.
Entonces, pues bueno, esperemos que, que se nos voltee a ver en unos 5 años. Y desde tu punto como ilustradora, Tali, Talía, lo siento. ¿Y qué tal? No te preocupes. ¿Cómo, o sea, cómo has visto tú que se proyecta la moda latinoamericana o cómo es tu visión de la moda latinoamericana? Porque creo que eso, a mí a veces yo entro un poco en conflicto como con este concepto. em, bueno, primero porque estoy aprendiendo de ella, ¿no? Y segundo porque a veces yo digo como que por ejemplo, cuando yo me he visto, creo que la gente podría decir que no me parezco como latina, pero entonces hay como un conflicto en mí de, pero yo me siento latina, ¿sabes? No soy europea, no soy de otro país, o sea, yo soy latina, pero entonces entiendo que en el imaginario o en la concepción de algunas personas puede que mi forma de verme no sea como se lo están imaginando. Entonces, entro como en ese conflicto de qué es la moda latina o cómo deberíamos vender o cómo entender la moda en Latinoamérica. Entonces, eso que ahorita que lo estás comentando me llamó mucho la atención y quería que me dijeras eso, cómo es tu visión o cómo la planteas tú desde tu territorio o desde lo que tú vives o percibes como moda latinoamericana. Sí, creo que algo que ha pasado, y esto lo puedo decir únicamente por mera observación, porque tampoco es como que tenga algún sustento muy fuerte al respecto, pero la moda colombiana se ha posicionado mucho en los últimos años, gracias a, bueno, ellos han tenido como em, cierto contacto con moda operandi, por ejemplo, ¿no? Que empezaron, no sé si recuerdo bien la fecha, pero creo que Joana Ortiz empezó a vender como en el 2014 o algo así. Creo que tengo que revisar la fecha. Pero bueno, ella empezó a ser como este referente, ¿no? En el ámbito internacional. Es Joana Ortiz, está Silvia Cherasi, y muchos de los referentes de la moda latina son colombianos. Y la moda colombiana sí tiene como un cierto, ¿no? O sea, ves a los diseñadores colombianos y dices, ah, como que todos tienen de las mangas, del estampado, muy como tropical, ¿no? Entonces, ellos han como creado una cierta idea de la moda colombiana que se ha vendido luego internacionalmente como moda latina, porque pues se nos agrupa, ¿no? En esta región. Pero creo que lo importante nosotros que estamos en la región es que podamos también eh, más que nada entender que cada país es distinto. Y justo esto es algo que he estado pensando en estos días que tengo que como comentarlo más, porque yo hablo de moda latina también de una forma general, pero hay que hablar más de que cada país tiene problemáticas distintas y no somos una sola, o sea, no somos una masa avanzando al mismo tiempo, sino que Costa Rica tiene sus cosas muy particulares, que me encanta el caso de Costa Rica, se me hace interesante. Aunque luego escucho testimonios de los diseñadores, también escucho las dificultades. Entonces, todos los países tienen como sus retos. También tuvimos, por ejemplo, algunas chicas de Puerto Rico en nuestro curso de periodismo y me decían, es que aquí no hay nada, o sea, no hay de qué voy a hablar, ¿no? Entonces, todos los países tienen una circunstancia muy, muy particular y eso no hay que olvidarlo. Entonces, no lo sé, creo que es una pregunta compleja cómo crear o incluso si es necesario crear un concepto de moda latina, que supongo que de alguna forma, si nos queremos vender al extranjero para que los europeos nos vuelten a ver, en términos de branding, probablemente es necesario, pero necesitamos hacer eso, necesitamos que los europeos nos vuelten a ver para validarnos. Más bien creo que se nos tiene que respetar como región y nosotros mismos respetar lo que está pasando a nivel local, adquirir lo que está pasando a nivel local, a los diseñadores locales y nosotros tener apreciación, perdón, por los mismos diseñadores locales. Y eso yo creo que esa va a ser eh, la única forma en la que realmente podamos, em, pues, generar pues una mejor industria, Mm. porque, no sé, pienso el caso de Países Bajos, que yo viví ahí un par de años,
y se me hacía muy interesante cómo ellos consumen mucho su diseño local, pero además todos los diseñadores estaban haciendo proyectos sostenibles, o sea, Mm. era muy impresionante el enfoque sostenible que tenían hace varios años, incluso antes de que se pusiera de moda, entre comillas. Y no es quizás necesario para ellos que estén hablando sobre ellos, ¿no? En la prensa internacional. Ellos se sustentan bien, o sea, viven bien los diseñadores. Entonces, creo que lo importante es esa apreciación por lo local y por las circunstancias también de cada país. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta de alguna forma. Estoy solo como pensando en voz alta. No, y yo mientras te escuchaba también iba como analizando cosas, porque es que sí, creo que es un concepto curioso, porque incluso, por ejemplo, yo pienso en Venezuela, ¿no? Nuestros referentes de moda. ¿Quién es? Pienso en dos diseñadores, aunque hay más, conocido más, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra máxima diseñadora a nivel de reconocimiento es Carolina Herrera. Y Carolina Herrera se Claro. aleja a toda, o sea, el diseño de Carolina Herrera no se acopla como que a lo que tenemos ahorita como en el imaginario de moda latinoamericana, ¿no? Entonces, y también me debatía mientras te escuchaba, que me pareció increíble esto de que es verdad, o sea, porque nos englobamos, o sea, hay una necesidad de englobarse para poder venderse como branding y todo esto en Latinoamérica, pero al final somos países, incluso aunque somos vecinos, hay muchas cosas que son distintas y los contextos históricos, culturales, económicos influyen en todas las industrias y en las percepciones y en el imaginario de las cosas que nos impactan culturalmente, como puede ser la moda. Y lo cual hace que lo que vendan por ejemplo, en el Caribe puede ser muy diferente a lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Chile, ¿sabes? Porque de alguna forma son incluso climas distintos, son experiencias distintas. Pero sí, está como, está muy curioso, creo que es un debate, o sea, creo que es un tema que tenemos que hablarlo más o plantearnos como esa incógnita que creo que hasta este momento no lo había exteriorizado. Eh, y eso que dices de la aprobación también, ¿no? Como que hay que dejar un poco de buscar esa aprobación de afuera. No sé, esa, yo soy que wow, pensando como muchas cosas. Sí, es porque lo estamos buscando, pero justo estas son algunas conversaciones que hemos tenido. Ahora estamos trabajando con, no sé si ubicas la plataforma Culturas de Moda en Ujú. Instagram, que ellas son dos académicas también súper inteligentes, Sandra y Laura. Una es colombiana y otra es peruana, y ellas estamos haciendo una colaboración con ella y con ellas y con Museo de Moda, y lo que queremos hacer es un archivo de una biblioteca de moda latina. Entonces, eso es lo que estamos ahorita, como estamos en ese proceso. Y se me hizo interesante escucharlas a ellas, por ejemplo, Sandra, una de ellas que está como en un ambiente más internacional, ¿no? Ella está en París y luego está en contacto con muchos investigadores allá y es como, bueno, es que aquí nadie habla de moda latina, ¿no? Y es como, o sea, la moda latina, que la gente no habla de eso. Para ellos, en Europa, lo más avant-garde es hablar de que Londres es como un centro de moda, ¿no? Y es como, Londres, ok. O sea, no salen de Italia, París y Londres. Entonces, también todo a lo que nosotros volteamos a ver, la educación de moda internacional, todos los académicos, están tan enfocados en Europa y están enfocados en lo que está pasando allá, que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí y que ellos no tienen ni idea, ¿no? O sea, no saben que existe moda en otros lugares, así por ponerlo de una forma muy sencilla. Ellos es como, México, sombreros, charros, ¿no? Es como, entonces estamos como en un, sí estamos en un, creo que es un momento en el que queremos que nos volteen a ver, no por validar, no porque nos validen, ni por crear una aceptación de que nos inviten a sentarnos con ellos a la mesa, simplemente para que también la gente se eduque de lo que está pasando en otros países y que no son las únicas personas en el mundo que pueden producir moda. Entonces, creo que esa es la parte importante, pero viene desde nuestra
misma apreciación por lo local y nuestro entendimiento de lo que está pasando en cada uno de nuestros países, que son circunstancias pues muy particulares, ¿no? Ujú. Y bueno, esto se sale un poco, bueno, no sé si se sale o entra como en esta reflexión, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, a través de TikTok, que es gracioso al mismo tiempo para mí, pero ajá, a través de TikTok me llegó ese punto de reflexión de darme cuenta, porque hay como los adolescentes hacen como, hay una plataforma que creo que se llama Omegle, algo así, que puedes como chatear con las personas random, te salen como, te van saliendo gente y tú puedes pasar y así, ¿no? Es súper raro, ¿no? Pero me di cuenta que como que en esta dinámica que ellos lo hacen un poco a nivel de humor, que incluso en Estados Unidos, que es el mismo continente, o sea, porque esto es América, desconocen como Latinoamérica. O sea, para ellos, incluso quizás México está privilegiado y porque ellos resumen Latinoamérica en México, ¿sabes? O sea, como la mitad del continente se resume a México y la gente de afuera tampoco no tiene como ni idea de como su entorno y eso a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que desde muy pequeños, o bueno, por ejemplo, mi educación acá, uno era como hiperconsciente del entorno, o sea, como que desde el colegio nos estaban enseñando de los otros continentes. O sea, yo recuerdo una clase que yo tenía que hacer como escribir los países, aprenderme los países por continente, sus capitales, sus religiones, su moneda, ¿sabes? Yo estaba como tan hiperconsciente de que había un mundo fuera de Venezuela y que habían como que gente súper distinta a mí, que quizás, ok, tú me preguntas un país en África específicamente y la capital, capaz no me la sé, pero yo entiendo que existe, ¿sabes? Que África es otro continente. O sea, es que África no se resume en Sudáfrica o en Egipto, ¿sabes? No, sino que son otros países. Y, o sea, me da curiosidad, claro, esto no lo vamos a saber nosotros dos acá, ¿no? Pero eso, porque desde Europa creo yo, y no sé qué tanto en Asia e incluso Estados Unidos, cómo ellos están como tan metidos en sus industrias que se olvidan de que alrededor hay un mundo, ¿no? Que existen otras personas, otras cosas, y capaz de allí viene nuestra necesidad, no sé si es de buscar aprobación, no sé si es del talento o de que nosotros tenemos como el mérito y que hacemos cosas bien, o más bien capaz es como esta necesidad de que nos aprueben la existencia, ¿sabes? De que al menos entiendan que existimos, que estamos presentes, que no están ellos solos, ¿no? Sí, creo que, digo, puedo hacer muchos puntos sobre esto, Catherine, pero uno de los, ahorita me puedo saltar en una conversación de media hora sobre esto, porque sí, el caso de los americanos, bueno, Estados Unidos es muy particular, es algo muy de su cultura, que ellos, creo que las ciudades en las que tienen contacto como con gente internacional es Nueva York. Entonces, probablemente si hables con alguien en Nueva York tenga una visión muy distinta que con alguien de, no sé, de Texas o de Alabama o etcétera. Pero, porque además, bueno, el cine nos ha generado un estereotipo de lo que es México, por ejemplo. Pero bueno, te interesaría, de hecho, el club de lectura que tenemos ahorita en Draw Latin Fashion, porque justamente estamos hablando de esta percepción de la mujer latina en el extranjero y es interesante, luego te voy a mandar la información. Pero bueno, regresando, o sea, específicamente hacia la moda, algo que pasa mucho en México, que me imagino que probablemente pase también en Venezuela, es que hasta que no te dan un tipo de validación en el extranjero, tú no tienes validación en tu país. Entonces, Tal el cual. diseñador mexicano, ¿no? Puede estar haciendo la cosa más increíble y radical, pero hasta que no escribe de ti Vogue Estados Unidos o hasta que no te publican en Estados Unidos o en Europa, no te van a dar trabajo en México. Entonces, o no te van a voltear a ver estas grandes marcas en México. Entonces, siempre es esta cuestión de que necesitamos que a fuerzas los de afuera nos validen para que entonces nosotros podamos voltear a ver nuestro talento, lo cual es algo, pues es algo muy triste. O sea, yo me acuerdo igual, o hay modelos, ¿no? Que hasta que ellas no se van al extranjero y ya las publican en el extranjero, es como, wow, la gran modelo. Y es como, estuvo caminando en Fashion Week por años.
Sí, estuvo aquí en México por años y nadie la volteó a ver. Y de repente se va a Nueva York y se vuelve estrella y es como, ay, wow, ahora sí el talento, ¿no? Entonces, creo que esa falla en apoyar nuestro propio talento local y reconocerlo y nosotros mismos nombrarlo, decir, esta chica es el talento emergente. Y no necesitamos que venga Vogue Italia a decirnos que ella es el talento emergente. Entonces creo que eso es algo, sí, es algo triste, es algo que pasa. Y de nuevo, y ahí es una labor también del periodista, por eso se hace falta tanto esta profesión en Latinoamérica, porque justamente es una labor del periodista identificar estos talentos y hablar de ellos antes, ¿no? De que otros periodistas extranjeros lleguen y hablen de ellos. Digo, qué bueno que lleguen otros y los impulsen, está súper bien, pero nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de lo que hay en nuestra región para poder apoyarlo desde un inicio. Entonces sí creo que es una labor también del periodista. Sí. Voy a estar pendiente de que me pases esa información porque sí, sí me llama la atención. Y para ir como cerrando, Thalía, me gustaría como que me respondieras estas preguntitas que son breves, digo, ¿no? Eh, ¿De dónde viene tu inspiración o tu musa a la hora de ilustrar? Esta pregunta realmente, no sé, se me hace compleja porque yo no siento que tenga como un momento de wow, ya me inspiré. O sea, para mí todo el tiempo tengo ideas, estoy creando, estoy anotando. Entonces, simplemente son cosas que veo en Instagram. Son si un diseñador me llama la atención, si alguna pieza, algún color específico me llama la atención. Entonces, son cosas que en el día a día me van como generando algún clic o algo que leo que digo, esto está interesante, quiero hablar de esto. Entonces, no sé, es como constante para mí. No hay momentos como de que no estoy inspirada. Es como motivación un poco que fluye constantemente. ¿Tienes algún referente en el mundo de la ilustración o del diseño? Alguien que sea como tu mentor o guía. En el mundo del diseño de moda o en general, en el mundo de la moda, ¿algún mentor? En general. No, realmente no tengo mentor. Pues creo que aprendo de la gente a mi alrededor con la que trabajo constantemente. No tengo un mentor al momento, pero simplemente tomo un poco de todos a mi alrededor. Entonces, de mi socio, de mis colegas de trabajo, de nuestra coordinadora editorial, trato de siempre estar como abierta a escuchar las experiencias de los demás y aprender de ellos. Creo que eso es lo único que hago. ¿Cómo definirías tu trabajo como en la ilustración en una palabra o en una frase? Mm, Eso está un poco complejo, pero me gusta que sea informativo de alguna manera también. No sé, eso lo describe, Ok. pero bueno. Y para finalizar, Thalía, ¿de qué manera descubres o vives tú la moda cada día? Em, de nuevo, creo que es a través de los creativos que conozco, ya sea en redes sociales, la gente a mi alrededor. Eso es como la forma en la que estoy en contacto con la moda en el día a día, porque no soy muy glamurosa, que digamos. Entonces, me gusta aprender de otros creativos. Me encantan estos conceptos porque no sé si esto viene del periodismo o es algo de nuestras personalidades, pero yo siempre como que algo que me encanta y que por eso sigo con el podcast y cada vez me ilusiona más, es como entrevistar a las personas, porque no sé, siento que hay algo de escuchar las historias de los otros, las visiones de los otros, los sueños, que, que te llenan y que te hacen de alguna forma como clic en tu vida y en todo. Entonces, es increíble tus respuestas, me encantan. Ay, Y, gracias, Catherine, gracias. y bueno, nada, la invitación es para que digas tus redes de contacto, donde te pueden conseguir. Y bueno, los micrófonos están abiertos para que digas lo que quieras a la comunidad. Ay, gracias, Catherine. Pues me pueden seguir en arroba taliaq
Y también me pueden seguir, bueno, nos pueden seguir en Your Latin Fashion, es @YourLatinFashion, y ahorita tenemos muchos cursos de periodismo de moda, se pueden inscribir para el verano. Y la próxima semana vamos a lanzar un curso justamente para pensar en su industria de moda local, y eso va a estar bastante interesante, así que pueden estar al pendiente. Pues Bu- muchas gracias igual por tenerme aquí, Catherine. Buenísimo, no, gracias a ti, Talia, por aceptar esta entrevista, que de verdad me ha encantado. He tenido momentos demasiado de inspiración, de iluminación, de debate, de todo. Gracias por venir acá y contar tu historia y tu experiencia. Recuerden que pueden escuchar el podcast a través de Spotify, Audioboom, Google Podcast, y me pueden encontrar en todas las redes en @FashionFineOut. Hasta el próximo episodio.